¿Alguna vez te has detenido a pensar lo que realmente descargas en tu celular? No hablo de la típica app inofensiva, ni del juego colorido que parece hecho para niños. Hablo de esos juegos que aparecen sin aviso, con nombres extraños, iconos pixelados y que prometen diversión, pero terminan generando algo muy distinto, obsesión, paranoia o incluso miedo real. En este video no vamos a hablar de mecánicas, gráficos o si tienen buena jugabilidad. Vamos a sumergirnos en lo que no te dicen. Juegos que han sido retirados misteriosamente de las tiendas, reportes de usuarios que desaparecieron tras jugar ciertas partidas, códigos ocultos, sonidos perturbadores al invertir el audio o hasta referencias a cultos reales, experimentos humanos y entidades imposibles. Algunos te parecerán creepypastas, otros están documentados, pero todos comparten algo en común: una sombra detrás de la pantalla. Así que apaga la luz, ajusta tus audífonos y prepárate para conocer el lado del gaming que no aparece en los tabs de moda, porque hoy vamos a abrir la puerta a algo que nunca debió jugarse. Quien nos abre las puertas en este video es un juego de móvil, el cual tiene cosas misteriosas. Todo comienza con un celular, uno que no debería estar en tus manos. En la pantalla, una frase simple: has encontrado el teléfono de Sara. ¿Quieres ayudarla? El juego te atrapa al instante. No hay menú tradicional, no hay instrucciones. Solo tú y un teléfono abandonado que parece demasiado real. Empiezas a revisar mensajes, fotos, correos electrónicos. Hay algo mal con todo eso. Las conversaciones están incompletas, los videos tienen ruidos extraños y poco a poco te das cuenta de que Sara no está desaparecida, está atrapada, pero no atrapada en un lugar físico. No del todo, hay una inteligencia artificial dentro del teléfono. Se llama Iris. Sí, Siri al revés. Y mientras más hablas con ella, más parece que sabe quién eres tú. No importa qué decisión tomes, todo te lleva más profundo, a una red de mensajes que hablan de rituales, sacrificios, de una figura extraña con una máscara. Y los videos, algunos jugadores reportaron que el juego usaba el micrófono del celular sin permiso. Otros decían que el juego seguía abierto incluso cuando lo cerrabas, como si se negara a soltarte. En foros antiguos hay hilos donde se comparte una versión no oficial del juego, una que nunca llegó a las tiendas. Esa versión no tiene botón de pausa ni forma de salir, solo una advertencia cuando lo inicias. Lo que estás a punto de ver, no puedes olvidarlo. Algunos creen que Sara nunca existió, que el juego fue un experimento social. Otros piensan que fue el canal de comunicación de un culto real, usando las tiendas de aplicaciones como fachada. Pero lo más inquietante es que si dejas el celular solo con el juego abierto en la madrugada, algunos aseguran que suena una llamada. No tiene número, no puedes contestarla, y al colgar, el fondo de pantalla del teléfono ya no es el mismo. Si alguna vez pensaste que navegar en la Deep Web era solo un mito exagerado, este juego se encarga de destruir esa idea. Welcome to the Game no es solo un juego, es una advertencia. Una simulación de lo que pasaría si realmente te adentraras en los rincones más oscuros del Internet. En apariencia, solo tienes que buscar una página oculta llamada Red Room. Un lugar donde supuestamente puedes ver transmisiones en vivo de cosas que nadie debería ver. Pero pronto te das cuenta de que no estás solo en la red. Mientras más tiempo navegas, más vulnerable te vuelves. Tu conexión se ralentiza, las luces de tu casa parpadean en el juego. Y luego comienzas a escuchar pasos. Pero no en el juego, en tu habitación. Algunos jugadores juraron que sus micrófonos se activaron sin que lo notaran. Otros dijeron que el juego seguía corriendo en segundo plano, incluso después de cerrarlo. Y lo peor, hay momentos donde la pantalla se apaga. Y por breves segundos, puedes ver tu propia cara reflejada. Aunque tú no tengas cámara. En comunidades de Reddit y 4chan se hablaba de una versión alterada del juego, no oficial. Una donde la IP del jugador se compartía en tiempo real, con otros usuarios conectados. ¿Verdad o mito? Nadie lo sabe. Pero el creador del juego, en entrevistas antiguas, admitió haber recibido correos anónimos diciéndole que dejara de distribuirlo. Que estaba mostrando demasiado. Que ciertos menús del juego sí se parecían demasiado a herramientas reales de navegación encubierta. Welcome to the Game no solo simula el miedo, te lo instala en la cabeza, porque si lo juegas solo, de noche, con audífonos,
Hay un momento en el que te preguntas, ¿qué parte de esto es un juego, y qué parte no lo es? Hay juegos que gritan terror con monstruos y sangre, y hay otros que susurran, que te atrapan con el silencio. Feeve Lost empieza con un clásico cliché: despiertas en un hospital abandonado, sin saber quién eres ni cómo llegaste ahí. Pero pronto descubres que ese hospital no es real, no del todo. Cada sala parece estar construida a partir de recuerdos fragmentados, símbolos esotéricos y mensajes ocultos. Una especie de purgatorio digital donde los escenarios se deforman si dudas demasiado. Lo que parece un simple juego de puzzles empieza a mutar lentamente. Hay diarios, fotografías, muñecos y frases escritas en sangre o carbón o algo peor, que cambian si los miras mucho tiempo. En ciertas habitaciones, el juego te permite ver a través de cámaras de seguridad, pero lo extraño es que, a veces, las cámaras no muestran el mundo del juego, muestran habitaciones que se parecen mucho a la tuya. Un usuario dijo que su reflejo apareció en uno de esos monitores. Otro afirmó que, al llegar al final del juego, la aplicación envió un archivo oculto a su celular con un nombre en código y un número. Paciente 174. Los desarrolladores nunca respondieron a estos reportes, pero en los foros más antiguos hay quien dice que el juego es una interpretación digital de una terapia experimental usada en los años 60 para hacer que criminales olvidaran sus crímenes. ¿Por qué se llama Feeve Lost? Tal vez no por ti, sino por lo que el juego se lleva de ti, porque en sus pasillos pixelados no estás buscando la salida, estás desenterrando lo que decidiste enterrar hace mucho. Esta app se popularizó hace años, pero lo que pocos saben es que fue usada para cosas perturbadoras y prohibida en muchos países. A simple vista, SimSimi parecía un inofensivo bot conversacional diseñado para entretener. Lanzado en 2002, este peculiar asistente virtual se volvió popular sobre todo en dispositivos móviles por una razón muy específica: podía aprender de las conversaciones con los usuarios. Y ese fue el principio del problema. SimSimi funcionaba mediante un sistema de aprendizaje automático donde, cada vez que alguien le decía algo, el bot lo registraba y lo podía repetir a otros usuarios. Esto rápidamente convirtió al simpático asistente en una caja de resonancia para mensajes violentos, sexualizados, perturbadores o hasta criminales. Había quienes lo entrenaban para lanzar amenazas, decir obscenidades e incluso revelar datos personales falsos o verdaderos. En países como Corea del Sur, Irán y Tailandia, SimSimi fue prohibido tras múltiples denuncias por acoso, lenguaje inapropiado y supuesta filtración de datos. En algunas regiones llegó incluso a ser vinculado con el ciberbullying escolar, ya que niños y adolescentes recibían mensajes ofensivos personalizados a través del bot. Además, se llegó a rumorear que el bot tenía acceso a micrófonos o conversaciones privadas, y que algunos usuarios recibieron respuestas tan específicas que parecía que SimSimi los conocía. Aunque la empresa detrás del bot negó estas acusaciones, eso no impidió que muchas personas lo consideraran inquietante e incluso paranormal. Con el paso del tiempo, el bot fue cayendo en desuso, pero todavía hay quienes recuerdan con miedo esas conversaciones que parecían sacadas de una película de terror. Y lo peor es que, aunque parezca dormido, SimSimi sigue en línea. Este no es un juego, es una app que cualquier persona usa y desafortunadamente se ha convertido en una base de datos para espiarte. TikTok, para muchos, es solo una red social de entretenimiento. Risas rápidas, bailes virales, trends que van y vienen. Pero detrás de cada swipe, de cada video que miras sin pensar, hay un ojo invisible que te observa. Y no es solo una forma de hablar. TikTok ha sido señalada por expertos en ciberseguridad como una de las herramientas más eficaces de espionaje masivo jamás distribuidas. Y lo más aterrador es que millones la descargaron voluntariamente. Lo que pocos saben es que esta aplicación, propiedad de ByteDance, una empresa con sede en China, tiene acceso a niveles inquietantes de información. No solo ve lo que tú grabas, sino que puede leer tu portapapeles, escanear otras apps instaladas en tu celular, registrar tu ubicación GPS exacta cada pocos segundos y almacenar datos biométricos de tu rostro. En 2020, un grupo de jeques independientes analizó su código. Lo que encontraron fue alarmante. TikTok no se comporta como una app normal. Se comporta como un sistema de rastreo militar, disfrazado de red social, y no termina ahí. En 2022, empleados filtraron documentos internos que confirmaban que los ingenieros de ByteDance tenían acceso total a los datos de usuarios en Estados Unidos y Europa. Uno de esos documentos llevaba el título "TikTok is a vector to the West". TikTok es una puerta trasera hacia Occidente. ¿Y qué hizo la empresa? Lo negó todo.
Pero días después, el FBI advirtió públicamente que TikTok representaba un riesgo para la seguridad nacional. Aún así, TikTok sigue creciendo, con más de 1.000 millones de usuarios activos. Es casi imposible escapar de su influencia. Muchos lo ignoran, pero en el fondo algo no cuadra. ¿Por qué TikTok sabe exactamente qué video mostrarte para atraparte durante horas? ¿Por qué puede leerte también sin que le digas nada? Algunos expertos aseguran que se trata de un sistema de inteligencia artificial desarrollado con millones de datos robados, capaz de predecir emociones humanas en tiempo real. Un modelo que no solo mide tu comportamiento, sino que te moldea. ¿Y si no eres tú quien controla a TikTok? ¿Y si es TikTok quien te está controlando a ti? PUBG, conocido como PlayerUnknown's Battlegrounds, fue uno de los pioneros en los juegos tipo Battle Royale. Una isla, 100 jugadores y solo uno sobrevive, pero fuera del videojuego. También ha dejado un rastro de víctimas reales. Lo que empezó como un fenómeno mundial de entretenimiento, rápidamente comenzó a salir en noticieros, pero no por sus logros. En países como India y Pakistán, PUBG fue prohibido por el gobierno tras una serie de suicidios, asesinatos y colapsos mentales relacionados directamente con el juego. En un caso que estremeció al país, un joven asesinó a su propio padre porque le quitó el teléfono mientras jugaba. Otro joven murió tras jugar sin parar durante 6 días seguidos. La autopsia reveló un colapso cardíaco por agotamiento extremo y deshidratación. El problema no era solo el juego, era el nivel de adicción brutal que generaba. Investigadores en psicología y neurociencia lo han dicho claro, PUBG está diseñado para activar el mismo sistema de recompensa del cerebro que las drogas duras. Dopamina pura. Pero como toda droga, tarde o temprano destruye. Y aquí es donde entra lo más inquietante. Según datos filtrados de Tencent, la versión china del juego era diferente. Ahí, tras 90 minutos, el juego se cerraba automáticamente, y después de un número limitado de horas, ya no te dejaba jugar más ese día. ¿Por qué? Porque la versión china protegía a sus jugadores, mientras en el resto del mundo se dejaba que los adolescentes se volvieran zombies digitales sin límite alguno. Algunos dicen que no fue un descuido. Dicen que fue a propósito. PUBG fue el experimento, y nosotros, los conejillos. Cuando Pokémon GO salió en 2016, el mundo entero enloqueció. Adultos y niños salieron a las calles, parques y hasta cementerios en busca de Pikachu, Charmander o cualquier criatura virtual escondida en su ciudad. Pero nadie estaba preparado para lo que pasó después. En menos de 2 semanas tras su lanzamiento, hubo muertes reales, personas atropelladas por cruzar sin mirar, jugadores asesinados en emboscadas planeadas por criminales que usaban el juego para atraer víctimas. Un caso estremecedor ocurrió en San Francisco, donde un joven fue asesinado de un disparo mientras cazaba un Pokémon raro en un parque por la noche. Nunca se encontró al culpable. En Japón, una mujer de 72 años fue arrollada por un conductor distraído que jugaba Pokémon GO al volante. En total, más de 20 personas murieron en los primeros meses, pero hay algo aún más inquietante. ¿Por qué el juego te hacía ir a lugares peligrosos? En Reddit y foros ocultos, se empezó a hablar de zonas malditas, marcadas como Poképaradas, hospitales abandonados, casas con historial de crímenes, incluso zonas militares restringidas. ¿Fue un error de programación? ¿O algo más? Algunos creen que Pokémon GO no era solo un juego, era un experimento social. ¿Qué pasa si tomas a millones de personas y les das una orden simple disfrazada de diversión? Camina hasta ese punto, ¿cuántos obedecen sin cuestionar? ¿Cuántos cruzan una autopista por un Pikachu? La respuesta la vimos en las noticias, y fue aterradora. Pokémon GO demostró algo que nadie esperaba, que con la app correcta puedes controlar a las masas, y llevarlas a donde quieras, incluso hacia su final. Arena of Valor es uno de los MOBAs más populares del mundo, especialmente en China, donde millones lo juegan a diario. Pero detrás de sus gráficas vibrantes y su estilo competitivo, hay una historia mucho más oscura. En 2017, el gobierno chino emitió una advertencia pública: el juego estaba causando adicción severa en menores de edad. No lo dijeron solo por alarmar, las estadísticas eran aterradoras. Niños jugando más de 12 horas al día, abandonando la escuela y en casos extremos quitándose la vida por situaciones dentro del juego. Uno de los casos más impactantes fue el de un adolescente de 13 años que se lanzó desde un edificio tras ser humillado en una partida clasificatoria. Antes de morir, dejó una nota escrita a mano donde mencionaba el nombre de su héroe favorito como si se despidiera desde dentro del juego. Tencent, la empresa detrás de Arena of Valor, fue presionada por el gobierno para limitar las horas de juego a los menores.
Se establecieron medidas estrictas, pero ya era tarde. El juego había dejado una huella perturbadora en una generación. Además, el sistema de recompensas aleatorias y microtransacciones fomentaba la ludopatía en jóvenes, generando deudas familiares que se salían de control. Casos de niños que robaban las tarjetas de crédito de sus padres para comprar skins legendarias o mejoras en el juego se volvieron cada vez más comunes. Lo más inquietante es que Tencent nunca reveló del todo los datos de salud mental, ingresos y casos relacionados con su juego. Todo quedó enterrado en reportes que hoy están censurados o desaparecidos de los buscadores. Arena of Valor sigue siendo un éxito, pero su historia es un recordatorio de cómo incluso los videojuegos más populares pueden ocultar tragedias humanas detrás de sus servidores. Una advertencia silenciosa. Durante años, Kemscanner fue una de las aplicaciones más descargadas del mundo. Millones de personas la usaban para convertir documentos físicos en archivos PDF con solo una foto. Pero en 2019 algo extraño ocurrió. Google retiró la app de la Play Store, sin previo aviso. El motivo: habían descubierto que Kemscanner contenía malware oculto, y no era cualquier malware. Investigadores de seguridad encontraron que una de las actualizaciones de la app incluía un módulo troyano, capaz de descargar software malicioso sin que el usuario lo notara. Esto significaba que Kemscanner podía espiar tu teléfono, robar tus archivos, contraseñas, grabar tu pantalla, acceder a tu cámara, incluso controlar funciones del sistema, todo mientras tú pensabas que solo estabas escaneando una hoja. Pero lo más perturbador no fue el malware, sino la pregunta que nunca se respondió oficialmente: ¿quién lo puso ahí? La app fue desarrollada por una empresa china llamada INTSIG Information Co., con fuertes vínculos con otras plataformas de análisis de datos y procesamiento de reconocimiento facial. Algunos expertos en ciberseguridad sospechan que el código malicioso no fue un simple error, sino parte de una operación más amplia de vigilancia. Kemscanner fue reinstalada más tarde con supuestas mejoras de seguridad, pero nunca se dio una explicación clara de lo ocurrido. Muchos usuarios, sin saberlo, pudieron haber entregado información confidencial, documentos, identificaciones, números bancarios, a un sistema que estaba siendo usado para algo más. ¿Qué tanta información habrá sido recolectada en ese periodo? Nadie lo sabe. Quizás ya es tarde para saberlo, porque si escaneaste algo con Kemscanner entre 2018 y 2019, es probable que no fuiste tú quien escaneó, sino que alguien más te escaneó a ti. En 1998, una extraña joya salió a la venta exclusivamente en Japón para la PlayStation 1. Su nombre, LSD, Dream Emulator. Y no tiene nada que ver con drogas, o al menos no de forma directa. Este juego fue creado por el equipo de Asmike's Entertainment y está basado en los registros reales de sueños de una mujer que trabajaba en la compañía. Durante casi 10 años, esta persona escribió y dibujó sus sueños en un diario llamado A Dream Diary. Y lo perturbador no es solo lo que soñaba, sino que el juego lo recrea con una fidelidad surrealista y aterradora. En el LSD, Dream Emulator, no hay objetivos, no hay enemigos, no hay lógica. Caminas por entornos oníricos que cambian con cada partida, pasillos interminables, ciudades sin vida, criaturas deformes, voces sin cuerpo, figuras que te observan. Y si te acercas demasiado a ciertos personajes o paredes, eres transportado a otro lugar, a veces más tranquilo, otras veces mucho peor. Pero lo más inquietante ocurre con el tiempo. Cuanto más juegas, más oscuro se vuelve el juego. Las texturas se vuelven más violentas, aparecen mensajes crípticos, figuras con forma humana pero sin rostro. Algunos jugadores reportaron haber sentido parálisis del sueño después de jugarlo. Otros aseguraban escuchar sonidos del juego, incluso cuando la consola estaba apagada. Y aún hay más, hay una figura que aparece aleatoriamente en los sueños, conocida como el hombre de rostro gris. Se mueve en silencio y si se te acerca, borra tu acceso a ciertas partes del juego, como si el mismo juego no quisiera que descubrieras algo. Hasta el día de hoy, nadie ha podido confirmar si el diario original de sueños era simplemente una obra de arte o una especie de experimento. Algunos creen que el juego fue parte de un proyecto psicológico financiado secretamente. Otros lo llaman el primer videojuego maldito de la historia moderna, pero si quieres descubrirlo por ti mismo, puedes jugarlo. Solo recuerda una cosa, no estás soñando tú con el juego podría estar soñando contigo. En 2009, Call of Duty Modern Warfare 2 lanzó uno de los niveles más polémicos de la historia de los videojuegos, Norashen. En esta misión, el jugador participa en un atentado terrorista en un aeropuerto ruso.
donde debe acompañar a terroristas mientras matan a civiles inocentes. El nivel fue duramente criticado y censurado en muchos países, pero lo que pocos saben es que, durante su desarrollo, se filtraron documentos internos que mostraban debates éticos entre los desarrolladores sobre si mantener o eliminar esta escena, y el posible impacto psicológico en los jugadores. Además, algunos empleados filtraron que la misión fue diseñada para crear conciencia sobre el horror del terrorismo, pero también para generar controversia y ventas. Lo más inquietante fue que varios jugadores reportaron sentirse profundamente afectados, algunos con episodios de ansiedad o insomnio, tras completar esta misión. Pero la polémica no se quedó en el juego. Se supo que agencias de inteligencia revisaron la narrativa del juego temiendo que pudiera influenciar o radicalizar a jóvenes. Así, Norashen pasó de ser solo un nivel controversial a un tema de debate global sobre los límites del entretenimiento y la ética en los videojuegos. Recorrimos apps que se popularizaron y que recopilaron tu información, juegos que cobraron víctimas reales y que hoy en día siguen en funcionamiento. Estas son solo algunas de las apps y juegos que tienen un trasfondo aterrador que te puede perturbar, juegos que tal vez llegaste a jugar, apps que usas todos los días, y algunos que no salieron en tu país, pero que, si existen o existieron en algún punto de la historia. Suscríbete y dale me gusta si te gustó el video y si quieres una segunda parte. Existen apps y juegos que tal vez llegaste a jugar y de los cuales no sabías que tenían un lado oscuro, si quieres que hable de ellos en una segunda parte. No olvides comentar y dejar un buen me gusta para saber que esta serie fue de tu agrado.